Entonces, bueno, esta es el menosprecio como herida emocional. El menosprecio, vamos a ver un ejemplo en la figura de David ben Jesse, David el hijo de Isaí. En Primera de Samuel, capítulo 16, nos dice la palabra en el verso 10 al 12 que Isaí hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Yahweh no ha elegido a estos. Y entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Yahweh dijo: levántate y úngelo, porque este es. Entonces, para comenzar a hablar de la herida del menosprecio, vamos a hablar acerca de David, que sufrió la herida del menosprecio en su familia, por parte de su padre Isaí, quien cuando este profeta, el profeta Samuel, hace el llamado, la convocatoria. Y un profeta no era cualquier cosa, era un personaje que era muy respetado dentro de lo que era la comunidad. Y era un verdadero acontecimiento y un honor que el profeta llegara allí a visitarle a uno. Y Isaí, pues a pesar de que él le dijo: vamos porque voy a comer, no nos sentaremos hasta a la mesa hasta que vengan todos tus hijos. Y sin embargo, Isaí no llama a David. Y pues como ya hemos visto en otras sesiones, en otras clases, pues todos sabemos que el pasado de David es un pasado un poco tormentoso, un poquito turbulento, un poco de drama, algo ahí que no estaba, digamos, con todas las de la ley. Incluso él en el Salmo 51 dice: en pecado fui concebido, me concibió mi madre. Y los hermanos le menospreciaban, como dice también en otro salmo. Entonces David conoció lo que era el menosprecio con su familia, con su entorno familiar. Ahora, ¿qué es menospreciar? Menospreciar es dar poco valor o menos valor a algo o a alguien. Es subestimar o tener en poco. Es cuando te ven y te dicen: no, tú no das la talla, tú no eres suficiente, tú no eres apto, no eres lo suficientemente fuerte, no eres lo suficientemente capaz, no eres lo suficientemente inteligente. Es cuando simplemente no se te da el valor que realmente tienes. David no solamente sufrió el menosprecio en su entorno familiar, sino que también en manos de sus enemigos. En Primera de Samuel 17:42 dice que cuando el filisteo Goliat y vio a David, le tuvo en poco, o sea, lo menospreció, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Claro, aquel hombre era un guerrero entrenado, era un hombre que sabía de guerra, que sabía de armas. Y cuando vio a este muchacho jovencito que venía solamente con palos, con piedras, con una onda, él lo tuvo un poco, lo menospreció, subestimó el peligro que Qué bonito. representaba Mm. David. Pero no solamente ellos le menospreciaron, también en 2 de Samuel 6, versos 16 y del 20 al 22 dice que cuando el arca de Yahweh llegó a la ciudad de David, cuando ya David es rey, ¿no? Dice que aconteció que Mical, hija de Saúl, o sea, su primera esposa, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Yahweh, y le menospreció en su corazón. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Yahweh quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Yahweh, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Yahweh
y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, en el caso del rey David, vemos como la herida de menosprecio es algo que él conocía muy bien y que se dio por parte de personas muy cercanas a él. Y es que el menosprecio se diferencia del rechazo porque hay personas que tienden a confundir esta herida con la herida del rechazo. Sin embargo, hay diferencias. Por lo general, la herida del menosprecio viene de parte de gente que te ama, no todo el tiempo, pero por lo general viene de ese entorno cercano a ti, gente que te ama, pero que te tiene en poco, que no realmente no alcanzan a comprender tu valor real. No pueden ver quién tú eres realmente en lo que te puedes llegar a convertir. No pueden alcanzar a ver tu potencial. Te ven, te valoran por debajo de lo que realmente tú vales. Ahí teníamos a David que no impresionó a su papá, a su padre. David no impresionó a Goliat como guerrero. David ni siquiera impresionó al profeta Samuel, porque Samuel se quedó impresionado fue con su hermano mayor, que era Eliab. Y ahí es cuando Yahweh le dice, no, no mires al exterior, porque Yahweh no mira lo de afuera, sino que mira al corazón. Eh, y el profeta, siendo un hombre pues con discernimiento y ungido con el Espíritu, con el Ruach HaKodesh, y el profeta se dejó impresionar por la altura, por el porte que tenía Eliab, ¿no? Y David tampoco impresionó a su primera esposa, a Mical, cuando él estaba danzando delante del arca. Entonces, el menosprecio es algo que vamos a ver en muchos de nuestros entornos, pero mayormente en el familiar. Ahora, aquí se trata de impresionar. Todos queremos y la gente de alguna u otra manera está buscando impresionar. Y ya no se trata, como en el caso del rechazo, de buscar la aceptación, sino de buscar el respeto y la admiración. Y esto por lo general lo vamos a buscar dentro de nuestro entorno familiar, pero a veces no lo conseguimos. Y yo creo firmemente que desde muy pequeños, sobre todo cuando son varios hijos dentro de una familia, existe, yo no diría competencia, pero sí como tratar de captar la atención de los progenitores. Y por eso vemos el caso de los niños que dicen, mira papá, yo soy fuerte, mira papá, soy inteligente, mira mamá, mira lo que hice. Es algo innato en el ser humano tratar de buscar esa posición, ese respeto, esa admiración, porque a veces estamos pensando que tenemos que ganarnos el respeto y la admiración de los demás. ¿Y por qué digo que nos tenemos que ganar? Porque hay personas, y esto lo he escuchado mucho, dicen, no, es que tienes que ganarte el respeto. Sin embargo, por el simple hecho de ser seres humanos, nosotros ya somos acreedores a un respeto. Incluso la persona más mala, más eh, podríamos mencionar algún mandatario, algún presidente de alguna nación que no esté desempeñando bien su función de presidente, que esté en corrupción o que esté en cosas malas. Y uno dice, no, es que esa persona no es digna de admiración ni digna de respeto. Y sin embargo, su simple posición por tener la posición que tiene, que se le ha sido dada de parte del cielo, esa persona merece el respeto. Así que tenemos que tener cuidado con esto. Pero dentro de nuestras familias, dentro de nuestro entorno en donde nos movemos, siempre vamos a buscar ese respeto y esa admiración. Ahora, las masas de gente son fáciles de impresionar. Y usted ve que la gente se impresiona muy fácilmente con un buen porte, con un buen discurso, con una buena imagen. Y estas son cosas que impresionan favorablemente,
pero no es necesariamente lo que impresiona a Yahweh. Tú puedes ser la persona más inteligente del mundo, eso no va a impresionar a Yahweh. Puedes ser la persona más fuerte del mundo, eso no va a impresionar a Yahweh. Puedes tener muchos bienes, mucho dinero, eso no va a impresionar a Yahweh. Puede ser que tú seas una persona muy, muy capaz, muy talentosa, pero créeme que eso no impresiona a Yahweh. La gente, por supuesto, anda buscando impresionar a su prójimo, a los demás, pero muy raramente escuchamos de personas que dicen, yo quiero impresionar a Yahweh o quiero causar una buena impresión, ¿no? Ve, ¿qué significa impresionar, no? Pues impresionar es causar una buena impresión. Ahora, por lo general, cuando tú no causas una buena impresión, entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene la herida del menosprecio. Ah, no, tú eres poca cosa, tú no vales nada, tú realmente no eres tan inteligente, no eres tan pilas como yo pensaba. Y entonces llega lo que es el menosprecio. Ahora, me gustó esta cita de este filósofo griego llamado Pitágoras, que dice, no menosprecies a nadie y un átomo hace sombra. Y esto me gustó mucho porque el átomo es como lo más pequeño que puedes tener y sin embargo dice que un átomo puede lograr hacer sombra. Y esto lo dijo un filósofo griego llamado Pitágoras. Ahora, la herida del menosprecio atenta directamente contra la autoestima o el amor propio que nos tenemos. La herida del menosprecio nos corta las alas. Es como ponernos cadenas y grilletes con sentimientos de impotencia y fracaso. La herida del menosprecio puede producir rabia, puede producir envidia cuando alguien supera nuestros logros. Eso se da sobre todo en el entorno familiar, cuando de repente alguno de los hermanitos de los niños de una familia ve que uno de los hijos es más inteligente, saca mejores notas y es muy alabado por sus padres. Por supuesto, la herida del menosprecio hace bajar la autoestima y aquí es donde está la clave, porque atenta directamente contra la autoestima y entonces ya comienzas a creer el mensaje que se te está pasando. Ya comienzas ya no se trata de que los demás te están menospreciando, sino que tú mismo empiezas a menospreciarte porque no te das el valor adecuado simplemente porque piensas que tu valor está sujeto a la aprobación o a la admiración y el respeto que los demás te tengan. Entonces es importante entender esta parte. Me llama la atención que cuando Yahweh escoge, no escoge justamente lo fuerte, ni lo más sabio, ni lo más talentoso ni lo más capaz, sino que escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte. En el Salmos 8, verso 4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? Dice, lo hiciste menor que los ángeles. Lo hiciste menor que los ángeles. Y allí una vez más vemos que por qué motivo, por qué razón muchos, el enemigo tiene tanta rabia, tanta antagonismo en contra de lo que es el género humano, porque sabe que nosotros, siendo menor en fuerza, menor en potencia, vamos a dar un juicio, vamos a determinar un juicio contra él. También la palabra en Proverbios 30 nos dice que cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. A veces me sorprendo cuando yo escucho personas jactarse de tanto conocimiento que dicen, no, yo sé mucho, yo conozco mucho y me sé toda la Torá y me sé todo esto. Pero a veces no nos damos cuenta que Yahweh escoge lo débil para avergonzar justamente a lo más fuerte. Y dice que las hormigas
que son un pueblo no fuerte, pero que en el verano preparan su comida. Los conejos, que es un pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Y la araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Y cuando vemos estas cuatro cosas pequeñas, cuatro animalitos pequeños, los conejos son pequeños, las hormigas, las langostas y las arañas son pues insectos, son pequeños. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo esto puede ser más sabio que los sabios? Y la palabra dice que son más sabios que los sabios de la tierra. Ahí cuando vemos esto, nos percatamos de que Yahweh escoge lo más pequeño justamente con ese propósito, porque para Yahweh no existe, escúcheme algo, para Yahweh no existen las cosas pequeñas. O sea, él no está, cuando él ve una parte de su creación, él no lo ve como algo pequeño, él lo ve con el potencial que tiene. Entonces Yahweh mira es el potencial que tiene. El menospreciar es no alcanzar a ver ese potencial. A veces hemos sido menospreciados porque la gente no alcanza a ver el potencial que nosotros tenemos. Pero a veces también somos nosotros los que menospreciamos los esfuerzos de alguien porque no alcanzamos a ver el potencial que tiene. Entonces tenemos que tener pedirle al Padre que nos ayude a mirar con con la manera como Él mira, no como nosotros miramos. Que Él puede mirar, por ejemplo, en las langostas. Las langostas son un ejemplo impresionante de unidad. Las hormigas son un pueblo impresionante acerca de lo que es el esfuerzo, el trabajo en equipo. Entonces, todas estas cosas son dignas de admiración y dignas de respeto, a pesar de que son muy, pero muy pequeñas. Ahora, a veces los seres humanos nos dejamos impresionar muy fácilmente. Y uno de esos fue Belsasar, que era un rey muy impresionante. Bajo él estaba el imperio que estaba gobernando en ese momento, que era Babilonia. Y aquel rey, con todas las riquezas que tenía, con todos los siervos que tenía, todo el oro, toda la plata, los siervos, todos los pueblos que estaban bajo su dominio. Y sin embargo, en Daniel capítulo 5 versos 25 al 27, nos relata la historia de una escritura que apareció en la pared, donde decía Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Y Daniel interpretó esta escritura donde decía, contó Yahweh tu reino y le ha puesto fin. Tekel significa pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y allí tenemos a un rey que a pesar de que impresionaba a toda su corte, a toda la gente que estaba junto con él, aquel fue un hombre que no pudo impresionar al rey del universo. El rey del universo contó su reino, le puso fin, lo pesó y dijo, no, no, tú no das la talla. Aunque tú pienses que das la talla, no la das para mí. Por lo tanto, rompo tu reino y se lo entrego a medos y a persas. Hay veces que nosotros estamos pensando mucho más de nosotros mismos de lo que de veras es. Y a veces estamos buscando formas de impresionar a nuestro prójimo, pero no buscamos formas de cómo agradar a nuestro Padre Celestial. La palabra también nos dice que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que era un joven, que su mamá era judía, pero su papá no. Y él le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud. En otras palabras, que nadie menosprecie el hecho de que tú eres un muchacho, un jovencito. Dice, pero sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y en el caso de Timoteo, a pesar de que él era joven, él tenía ministerio de evangelista, porque así lo dice las cartas que Pablo le escribió, que él tenía el ministerio, uno de los 5 ministerios que es el de evangelista.
Pero lo que tenía en su contra o el obstáculo que uno podría mirar era su juventud, su falta de experiencia. No era una persona con entrada en edad, sino que era un muchacho muy joven, pero que tenía un tremendo testimonio. Y por eso Pablo le dice, mira, sabes que no te enfoques tanto, porque es verdad, hay gente que no te va a escuchar. ¿Por qué? Porque eres un mocito, eres un muchachito, eres un joven, pero sin embargo tienes otros atributos en los cuales puedes apoyarte y estos son que puede ser ejemplo en palabras, puede ser un ejemplo en la conducta, en cómo te conduces, en el amor, en el espíritu, en tu fe y en la pureza misma que tienes en tu juventud. Entonces allí vemos el consejo que le da el apóstol Pablo, porque a veces el menosprecio viene justamente porque la gente se fija más en las carencias que en los puntos fuertes. Y a veces estamos más enfocados en nuestras carencias que en nuestros puntos fuertes. En Génesis 29:31 también se nos habla acerca de Lea. Dice la palabra y todos conocemos la historia de cómo Lea fue entregada a Jacob en vez de Raquel. Y Jacob estaba muy, muy enamorado de Raquel, pero sufrió el engaño de que le entregaron a Lea y, y Jacob empezó a menospreciarla. O sea, Jacob no alcanzaba a ver el tremendo regalo que Yahweh le había entregado, que era esta mujer admirable que era Lea. Y Jacob se dio a la tarea de menospreciarla. Y muchas veces así también en los matrimonios, nuestros cónyuges nos menosprecian, no pueden ver el potencial verdadero que tenemos, no alcanzan a ver la función o el objetivo, la misión, la asignación que Yahweh nos entrega en nuestras manos y empiezan a menospreciarnos. Menosprecian nuestros esfuerzos, menosprecian nuestro trabajo, menosprecian pues muchas cosas, ¿no? Y en el caso de Lea, pues Lea dice la palabra que pues que tenía bonitos los ojos, pero no más ahí. Tenía sus ojos muy bonitos, pero Raquel, imagínese esa competencia que se armó allí, porque Raquel dice que era bella, hermosa, era Raquel. Pero sin embargo, Yahweh, al ver que Lea era menospreciada, dice la palabra en Génesis 29:31, dice que le otorgó hijos, pero Raquel era estéril. O sea, Yahweh miró el profundo dolor que causó la herida del menosprecio en la vida de Lea y le otorga lo que nadie más puede dar y es la bendición de procrear hijos. No solamente eso, Lea estuvo con esa herida del menosprecio. Cada vez que le daba un hijo a Jacob, decía, bueno, esta vez mi marido se va a unir a mí. O esta vez mi marido me va a amar porque, mira, yo le di un hijo. O ya le di otro hijo, ahora sí es verdad que mi marido me va a querer. Y cada vez era la misma decepción. Cada vez Jacob la menospreciaba. Y Lea pues llorando, llorando, sufriendo. Allá cuando tiene su cuarto hijo, ya Lea se cansó y Lea hizo algo terapéutico. Dijo, ¿sabe qué? Es hora de sanar esa herida del menosprecio. Ahora yo voy a alabar a Yahweh. Y le puso por nombre Judá. Y lo más sorprendente es la vindicación que tiene Lea dentro de toda la historia. Y esto yo lo menciono en el libro de Herederas del Reino. Y es que Yahweh la toma a ella y ella es una de las matriarcas de Israel donde la posición de las tribus que ella tuvo fue de privilegio, fueron de honor. Lea es la madre de Judá, Lea fue la madre de Leví, de donde sale el reinado, de donde sale el sacerdocio. Lea dio también a la hija Dina. O sea, que Lea fue una mujer que dio tremendos hijos a Jacob. Y Yahweh la posición que puso dentro del campamento a los hijos de Lea fue una posición de honra, donde su esposo no la honraba,
Yahweh sí la honró. Y a veces este es el pensamiento que tenemos que tener, donde de repente hubo alguien que no apreció tu valor real, hubo alguien que te menospreció y sin embargo Yahweh es el que te puede honrar, el que te puede elevar, digamos, ese estatus de honra, que no solamente pasó con Lea, también pasó con David. Dice la palabra, hay un salmo que es el 151, no está en el canon bíblico, a mí me gusta mucho este salmo porque allí el rey David, él habla acerca de que, oh, cuando vino el profeta salieron mis hermanos, todos guapos, hermosos, fuertes, salieron a recibirlo, pero Yahweh no se agradó de ellos. Y David relata que él estaba solo en el campo y cuando otros estaban buscando agradar al profeta, agradar al hombre, agradar al padre, al padre terrenal, agradar a los ancianos de Belén, David estaba solo con el rebaño, dice, ¿y quién está aquí y quién puede dar testimonio de qué es lo que yo estoy haciendo? Dice en ese Salmo 151. Y dices, las montañas, las ovejas son las que están acá, pero Yahweh estaba mirando. Yahweh estaba mirando, observando que ahí en ese sitio solitario estaba ese jovencito que se puso a componer música y se puso a adorar al Rey de Reyes y eso logró captar la atención de Yahweh y eso fue lo que lo hizo sacar del lugar de detrás de las ovejas. Dice, yo te saco de detrás de las ovejas y te pongo como príncipe sobre mi pueblo de Israel, porque yo me he agradado de ti, porque tú sí me has impresionado. Lo que Eliab no logró con sus músculos, lo que el otro de repente no logró con su inteligencia, David lo logró con su humildad y con su entrega a la adoración del Eterno. Entonces a veces estamos pensando, bueno, pero es que nadie me está tomando en cuenta, es que me están menospreciando, nadie me da el valor que yo realmente tengo, el pastor no me está dando el valor, el hermano no me dio el valor, mi papá no me dio el valor, mi mamá no me dio el valor, pero hay uno que mira y uno que sabe y conoce para qué fuimos creados. Ahora, es importante entender, y aquí vamos con la parte de cómo podemos sanar. Primero la aceptación, ¿no? Tenemos que aceptar primero que no somos iguales, todos somos diferentes, todos somos valiosos delante del Rey y todos somos únicos. Es impresionante, pero cuando uno tiene más de un hijo, uno no puede comparar a los hijos. No hay manera de comparar a los hijos porque los hijos son únicos, son diferentes y uno se deleita en las diferencias que ellos tienen. Y así igualmente el Padre Celestial se deleita en las diferencias que nosotros tenemos. Es importante que tú entiendas que en la historia de la humanidad eres único e irrepetible. Nunca, jamás ha habido y nunca habrá otra persona como tú. El cúmulo de experiencias, todos los antecedentes que se dieron cita para la historia de tu vida, hacen de tu vida única e irrepetible. Entonces, por ese motivo, tú no puedes jamás compararte con nadie, ni siquiera entre hermanos de carne con nuestros hermanos, con mi hermana Morela, siempre hablamos, nos criamos juntas, vivimos las mismas, prácticamente las mismas experiencias en la misma casa y sin embargo nuestras historias son únicas y son irrepetibles. Aunque tengamos fallas, también tenemos atributos. Es importante que cultivemos esa autoestima. Es verdad, de repente no eres la persona más elocuente, de repente no eres la persona más apta para ciertas cosas, pero no te debes de enfocar en esas fallas o en esas pequeñas cosas que de repente en las que no eres tan bueno, pero te tienes que
enfocar más en los atributos, en las cosas buenas que tú tienes, en eso, y eso tienes que cultivarlo. ¿Para qué? Para que pueda crecer tu autoestima, para que cuando vengan personas a golpear tu autoestima, cuando vengan, porque siempre van a haber personas que te van a menospreciar, así como incluso David siendo rey, danzando y entrando con el arca, era el momento de gloria, y ahí salió Mical diciéndole, ay, pero, o sea, que te has rebajado y todo esto. Y me gusta la manera como David le responde y dice, ah, mira, él la puso en perspectiva y dice, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Dice, a mí me escogió Yahweh y a tu familia la quitó porque Yahweh se agradó de mí. Y delante de Yahweh es que voy a danzar. Así que él no permitió que vinieran a herirlo con esa herida del menosprecio. Y no menosprecies tú mismo la creación de Yahweh. ¿Por qué? Porque a veces estamos menospreciando a nosotros mismos. Y a veces estamos nosotros mismos nos decimos cosas feas a veces. Ay, pero yo sí soy tonto. Ay, pero yo sí soy, mira, ya metí la pata. Y empezamos a menospreciarnos a nosotros mismos. Y es importante que no lo hagamos, que no menospreciemos la obra de nuestro Creador. Yo creo que en la herida del menosprecio el Padre me la regaló porque yo sufrí durante muchos años de esta herida y fue el Padre el que me hizo entender, me hizo comprender que era una persona totalmente diferente y que jamás tenía que compararme y que tenía que buscar la manera de agradarle, era solamente a Él. Ahora, no menospreciemos tampoco las cosas pequeñas, porque hay una grandeza implícita en esas cosas pequeñas. Yahweh es un Elohim que Él ve lo pequeño como el comienzo de algo grande. Yahoshua no menospreció los 5 panes y los 2 peces que le trajo este niño. Cuando él dijo, bueno, traigan algo de comer para darle de comer a toda esta multitud, ahí apareció este niño diciendo, bueno, pues aquí este es mi aporte. Y cualquiera habrá dicho, no, pero eso para qué, eso tan poquito, eche para allá. No, Yahushua, gracias al Adón que él no hace esas cosas, él no menospreció, él dijo, venga para acá, porque con eso vamos a darle de comer a toda esta multitud. Entonces, tampoco, fíjate, la semilla de mostaza, la parábola donde Yahushua dice que la fe, dice, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, dice, ¿no? Dice, es la más pequeña de las semillas, pero de ella sale un árbol grande, enorme. Entonces, no es lo pequeño, sino es el potencial que tiene. Mira, amados hermanos, los grandes proyectos comienzan con ideas pequeñas. Tú no puedes menospreciar las cosas pequeñas. Tú puedes ser pequeño a tus ojos, pero en ti solo está el potencial de algo grande. Solo que tú tienes que creértelo. Y si tú no eres capaz de entender esto, sino que toda la vida tú te has estado mirando con los lentes que te prestaron tu papá, tu mamá, tus líderes, tus maestros, si no puedes verte con otros lentes, pídele a Yahoshua que te preste los lentes de él y dile, Padre, permíteme mirarme a mí mismo como tú me ves. Y tú te vas a dar cuenta que vas a ver algo que te va a impresionar. Porque Yahweh no te está mirando en lo que tú eres ahorita, sino en lo que tú puedes llegarte a convertir en sus manos. Porque en sus manos somos poderosos, en sus manos somos más que vencedores, en sus manos todo lo podemos. Pero si estamos despegados de Él, ahí es donde está el problema. Pero en manos del Padre Celestial, créeme que somos capaces de hazañas a las cuales jamás hubiésemos creído ni imaginado.